Mateo El video. No me lo mandaste. A mi papá. 11:12. ¿Él te recuerda? Sí, porque te lo mandé. No me lo mandé. Tú vas. Bueno, Anota el mío. lo leo con ustedes y el texto bíblico dice: juntos honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Por favor, tome su asiento. Esta tarde vamos a estudiar ese texto bíblico que, pues de alguna manera, este texto está ubicado, fíjense ustedes, en el relato donde Mateo narra que Jesús está como elogiando a Juan el Bautista, diciéndoles que de los de nacido de mujer no ha habido hombre como Juan el Bautista. Está elogiándolo, pero después Jesús pasa, hermanos amados, a decir en el texto bíblico que he leído, de que Juan el Bautista ha iniciado una nueva era. Una nueva era donde definitivamente la humanidad, o todos aquellos que decidan seguir el Evangelio, deberán ser gente violenta, porque el Evangelio va a sufrir violencia. En otras palabras, este pasaje bíblico, cuando la gente lo toma literalmente sin darle una importancia al texto bíblico, cae en grandes errores de interpretación, porque a simple vista dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, tratar de decir que solo la gente violenta va a entrar al reino de los cielos está un poco complicado. Amén. ¿No creen ustedes? Tratar de entenderlo, pues, que los violentos van a arrebatar, ¿verdad?, la vida eterna o el reino de los cielos y todo eso, pues no encaja, porque Jesús estableció y dijo: mi paz os doy y mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, la violencia es todo lo contrario de la paz. Por eso, cuando se interpreta el texto bíblico de esa manera literal, tomando el texto de violencia, estamos cayendo en graves errores de interpretación. Para poder entenderlo, el tema de hoy habla de violencia y violentos. Violencia y violentos. Entonces el tema es práctico: violencia y violentos en el Evangelio. Amén. Teniendo esos dos conceptos, partimos de ahí que Juan dice, o Jesús hablando de Juan dice, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora es una palabra que trasciende las edades. Jesús la dijo hace 2000 y tantos años atrás, hasta ahora. Y esta palabra hasta ahora ha venido caminando y ha llegado hasta ahora. O sea, esta palabra hasta ahora no se quedó allá hace 2000 años, sigue caminando. Por eso debemos tomar en cuenta que es una palabra que ha venido trascendiendo las edades y los tiempos y llega a nosotros. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. La palabra violencia es una palabra griega que se pronuncia diapso, significa enfrentar oposición.
La violencia en sí, en el griego, quiere decir alguien que enfrenta oposición. Y entonces Jesús está diciendo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el Evangelio enfrenta oposición. Y eso es una verdad. Ustedes van de los falsos testigos de Jehová, allí no hay oposición, hombre. Allí puede fumar, tomar, bailar, andar parrandeando, vestirse como diablo y seguir la vida normal. Si lo malo es el exceso. O sea, allí no hay oposición, allí no hay resistencia. Usted sabe, igual, muchos de nosotros venimos del catolicismo, igual, si allí no hay resistencia, hermano, si eso de estarse pegando en el pecho por mi culpa, por mi grandísima culpa, eso es fácil, hombre, ir a arañarse la cara y pues rezar el Ave María, 3 pecados con cebolla, ya estuvo. No hay oposición porque la gente sigue fumando, tomando, parrandeando, hermanos amados, depravándose. No hay oposición. Usted va donde los gnósticos, peor, y ahí son los demonios, se miran, hombre. Va donde los Hare Krishna, tampoco, y ahí es donde le van a enseñar la meditación. Pero la gente no quiere venir al Evangelio porque el Evangelio sí hay oposición. Primero las fuerzas del mal se oponen a que se predique el Evangelio. Los demonios no están de acuerdo en que el ser humano, óigame bien, deje las parrandas, deje las borracheras, deje la idolatría, deje la prostitución, la brujería. El diablo no está de acuerdo, pero el Evangelio es el único que puede, hermanos amados, derribar toda clase de demonios que atan a la gente. Es el Evangelio el único que puede hacerlo. Hay fuertes las palmas al Señor, a su nombre, a su nombre. Por eso la gente no quiere venir al Evangelio. No, dicen, es que ahí en el Evangelio rápido tiene que dejar de fumar uno. Si tiene 2 viejas, tiene que quedarse con una. Por eso el corito aquel, yo me acuerdo cuando estábamos bien tiernos en la obra de Dios, había un corito que decía: la vida vieja la he dejado, pero en el tiempo donde yo acepté allá en el volcán, cuando íbamos a unas vigilias, pasaban unos viejitos y decían: la otra vieja la he dejado. Y cabal, pues así se cantaba. Porque en el Evangelio la vida hay que cambiar. Amén. La droga, los vicios, las parrandas, todo eso tiene que cambiar. Por eso la gente no quiere venir al Evangelio, porque allí sí, lo primero que va a encontrar es que los demonios no lo van a dejar en paz. Porque al diablo no le conviene, hermanos amados, que la vida de las personas sea transformada. No le conviene que la vida del ser humano ande formalmente, honesto y vestidamente como el endemoniado gadareno, que antes de conocer a Cristo vivía desnudo, se sangraba, vivía en los sepulcros, asustaba a medio mundo con la cara toda manchada que tenía, asustaba a la gente. Cuando conoce a Cristo, bien transformado, vestido y en su juicio cabal, adorando a Dios. ¿Por qué? Eso es lo que hace el Evangelio. Pero el Evangelio, desde los días de Juan el Bautista, ha tenido oposición. Cuando Cristo comenzó a predicar, los fariseos se opusieron, los saduceos se opusieron, los sacerdotes se opusieron. Pero Cristo siguió predicando, porque violencia viene de el que enfrenta oposición. Mira, si tú estás viviendo un evangelio barato, sacado de furgón, de cachada, ya ahí al 2x1, es porque no tienes oposición. No, usted está mal. Si usted no siente que lo reprende algo adentro, no sé qué evangelio vive. Porque hay gente que sí definitivamente lleva una vida mundana y otra vida cristiana. Y así es fácil vivir. Por eso, al ver el relato bíblico, debemos entender que la violencia es todo aquello que enfrenta oposición. Y esto nosotros lo entendemos. Los que hemos sido inconversos, los que hemos estado en el mundo, los que hemos andado para arriba y para abajo, lo entendemos. Sabemos muy bien
de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos tiene hoy. Y la gente siempre se pregunta, tal como aquel ciego de nacimiento que lo veía mendigar ahí, y quién pecó, este o sus padres, para que naciera así. Y Jesús dijo, no pecó este ni sus padres, sino que este nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y cuando fue al Siloé, se lavó y regresó viendo, la gente decía, y no es este el que mendigaba, no es este el que pedía limosna, no es este. Y él decía, no. Otros decían, a él se parece. Y él, el sanado, decía, yo soy. O sea, la gente tiene que ver el cambio en nuestra vida. Por eso, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Evangelio siempre va a tener oposición. Y si usted ha recibido a Cristo, usted ha recibido el Evangelio. Y por eso tiene oposición. Sí, la gente en medio lo ve mal hablar a usted, que dice una mala palabra, ya ve. Y es hermano, ya no está. Y uno, mira, alguien que es humilde y sencillo dice, sí, hombre, disculpe, de veras, hombre, dije una mala palabra y no estuvo correcto. Alguien que es así. Pero alguien que todavía está medio crudo, no, hombre, se pone y se revuelca con la gente. Y a usted que le lee y que no sé qué, y de aquí para allá, y bueno, mire, no se meta con mi evangelio es único, pero mire, hombre es usted y hombre soy yo, y aquí lo resolvemos ya. ¿Qué le parece? O sea, no. Un verdadero creyente acepta que su vida debe de ser diferente. Por eso el texto bíblico dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, estamos poniéndonos bien en claro que la violencia siempre ha estado en el Evangelio. Por eso la gente no quiere abrazar el Evangelio. Es más fácil adorar a un ídolo, es más fácil andar vendiendo atalaya, es más fácil sentarse de patas cruzadas y con los dedos así, eso es mucho más fácil que poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Eso es mucho más fácil. Por eso la gente no quiere venir al Evangelio, pero Jesús está hablando de ello. Ahora dice claramente, los violentos lo arrebatan. Decíamos que había de hacer una diferencia entre violencia y violentos. No es lo mismo. La violencia decimos que es esa palabra griega, diapso, significa el que enfrenta oposición. Y el Evangelio es el único que enfrenta oposición. Si tú tienes un hogar católico, o lo que sea, testigo de Jehová, lo que sea, y aceptas a Cristo, te caíste mal en tu casa. Ya caíste mal. Puedes andar tomando, puedes andar parrandeando, puedes andar haciendo lo que quieras y tu familia está a gusto, pero cuando aceptas el Evangelio de Jesús, entonces tu familia ya definitivamente comenzó a caerte mal. Ya, hoy sí. Entonces, Jesús está hablando y dice, la palabra violentos viene del griego diastes, que significa el que se esfuerza y avanza en medio de la oposición. Ese es un violento, alguien que se esfuerza. Amén. Y cuando se esfuerza, no solo se está esforzando, sino que da pasos avanzando. ¿En medio de qué? De la oposición que está recibiendo. Y estoy hablando de los verdaderos creyentes. Creyentes que hemos abrazado el Evangelio. Y la comadre ya no nos habla, el compadre ya no nos habla, mis amigos ya no me quieren, me aborrecen por todos lados, con los que tomábamos ya no le caigo bien, con los que fumábamos ya no le caigo bien. ¿Por qué? Porque definitivamente hemos abrazado el Evangelio. Pero los violentos, según el texto griego, son aquellos que se esfuerzan y avanzan en medio de la oposición. En otras palabras, estamos hablando de gente con convicción, gente que ha creído en Jesús como Señor y Salvador de su alma y sabe
Porque el texto bíblico dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra arrebatar quiere decir tomar para permanecer firme con ello. En otras palabras, si violento significa esforzarse y avanzar en medio de la oposición, pues esos violentos son los que han abrazado el Evangelio y son capaces de estar en el Evangelio, haya comida o no haya comida, enfermos o en salud, en bendición o en aflicción. Son gente de convicción que va a abrazar el Evangelio, creyendo las promesas del Dios de los cielos. A su nombre, a su nombre. Esos son los que arrebatan el Evangelio del reino de los cielos. Gente de convicción. Y vamos para adelante. Vamos a tener oposición. Amén. Siempre la ha habido hasta ahora, dice el texto bíblico. Eso quiere decir que la habrá siempre. Pero ahí está el secreto. Entonces, hermanos amados, en otras palabras, si yo pudiese, no puedo cambiar el texto bíblico porque Apocalipsis 21 dice que me caerán todas las plagas de Egipto. Pero sí puedo transcribirlo aquí como pudiese entenderse mejor. En otras palabras, el texto diría así: el Evangelio avanza en medio de gran oposición. Se abre paso con esfuerzo y solo los valientes se esfuerzan por ser parte de ese Evangelio. Ser creyente, abrazar el Evangelio no es fácil. Porque, bueno, el 2020 no lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar. No fue un día. No, fue casi todo el año y todavía sigue, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo mucha gente no había abrazado el Evangelio. No era gente que se esforzó y avanzó. Pero aquí dice que los que se esfuerzan y avanzan en medio de la oposición son los que logran sostenerse y mantenerse firmes en el Evangelio. Pues esto sigue para adelante. Aquí no queremos ya que usted esté diciendo: voy a tratar de ser hermano. Ya sea creyente. ¿Qué está esperando? Va a sonar la trompeta y todavía no hay. Señor, no me lleves todavía. Ahí vienen ya. Y hoy, ¿cómo le hago? En que sea de la zapato de algún hermano me voy a trabar. No. Hoy, este año 2021, es porque ya debemos estar definidos. Ya sea que Cristo venga o no venga, hermanos amados, el creyente debe de seguir anunciando las verdades eternas. Siempre vamos a tener oposición hasta ahora, pero el Evangelio debe de seguir caminando, porque Cristo pronto viene por su iglesia. A su nombre, el fuerte de esta aleluya. Creyentes de verdad, y yo toda la vida voy a sostenerlo. Si usted es miembro de esta congregación, siempre me va a escuchar decirle que dé características de creyente, que muestre su evangelio. Yo no tengo nada que ver con nuestros hermanos de otras congregaciones. Para eso tienen sus pastores ellos. No tengo nada que ver. Si ellos me invitan a predicar, por esa amabilidad que tenemos los unos con los otros, con gusto iré. Y siempre les he dicho: pastor, ¿sobre qué quiere que le predique? Nunca llego a implantar algo, salvo las filiales que tenemos. Es así, porque tengo jurisdicción sobre ellos y soy prácticamente fundador con otros hermanos de esos lugares. Y tengo autoridad establecida en ese lugar. Pero los pastores vecinos hay que ver cómo salen. Yo voy a preocuparme por usted, que en este año necesitamos verdaderos creyentes. No creyentes que estén bajando el agua, no creyentes que estén debajo por ahí cubriéndose, no. Creyentes que levantemos el estandarte del Evangelio, anunciando el retorno glorioso de nuestro Salvador.
Aquí no funciona aquello que aquí el pastor nos está viendo. Aquí no funciona. Aquí se necesitan creyentes con convicción en lo que han creído. Jesús, hablando siempre de esto, es enfático. He tratado de explicarles el texto desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta hoy, porque es una palabra que trasciende las edades. El reino de los cielos sufre violencia. O sea, hay oposición y los violentos, la gente esforzada que avanza en medio de la oposición, es la que se mantiene firme en el Evangelio. Y esa es la clase de creyentes que queremos para este año y para los que vienen, si el Señor nos retorna. Necesitamos creyentes que caminemos en medio de oposición. Debemos avanzar. La oposición se va a dar en todas las áreas: espirituales, sociales, económicas, de credos, en fin, siempre habrá oposición, pero debemos avanzar día tras día. ¿Sabe por qué? Porque cuando se tiene una convicción en lo que se ha creído, no se retrocede. Y esto es claro. Recuerdo a José, uno de los hijos de Jacob, que está allá y tiene un sueño donde él ve que está con sus hermanos trillando el trigo. 11 manojos de trigo se doblan delante de él. Y ahí está. Otro día sueña que él está por el campo también y ve que 12 estrellas, el sol y la luna, también se inclinan ante él. Entonces vean ustedes que esto es un sueño que él tiene. Y le dice a sus padres, y sus padres comienzan a decirle: niño, ¿qué clase de hablar es eso? Ya hay oposición por lo que él está soñando. ¿Qué está soñando? Los padres le dan la interpretación: ¿acaso vas a gobernar? ¿Acaso vas a ser gobernante y nos vas a gobernar a nosotros? Entonces claro que los padres le están dando la interpretación, pero desde ese momento ya hay oposición, y la oposición se levantó. Luego los hermanos lo comienzan a odiar, a envidiar, lo venden a los amalecitas. O sea, de 17 años José comenzó a sufrir la oposición por los sueños que tenía. Nada va a ser fácil. Cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes una meta, nada te va a ser fácil, te va a costar. Vas a tener oposición de un lado, de otro, pero debes tener convicción que ese sueño Dios te lo ha dado y va a ser una realidad. Debes de avanzar en medio de la oposición. José lo hizo cuando lo vendieron, fue a la cárcel, cuando estuvo con Potifar, cuando estuvo por todo eso. Luego al tiempo indicado Dios lo puso como gobernante y los sueños de José se hicieron realidad, porque se necesita convicción. Si yo creo que Jesús da vida eterna, vamos a avanzar hasta la vida eterna, a su nombre, en medio de oposición debemos avanzar. No es nada fácil. Hay una mujer llamada Ruth, moabita por cierto. Esta mujer, hermanos amados, tenía una convicción, porque cuando Noemí le dice: vaya, vete, la mujer le dice: no me ruegues que te deje, porque donde quiera que estés tú, estaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, allí voy a morir yo. Así que no me estés convenciendo de nada. Hay una creencia de Ruth en el Dios de los dioses, y ella le dice: no me ruegues, porque yo voy contigo. Y esto que hizo la mujer
metas, pero todo ¿por qué? Por la convicción que tenía en su corazón. Este año debes de entender, tienes que tener convicción, metas definidas delante del Dios de los cielos. No te apartes a derecha ni a izquierda, sencillamente debemos poner la mirada en aquel que puede darnos las promesas que hay en nuestros corazones. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Creyentes de verdad, porque no es nada fácil. El evangelio requiere esfuerzos. Mardoqueo se mantuvo firme cuando aquel hombre Amán trama destruir al pueblo. Mardoqueo se mantuvo firme. Y sabes que es la bendición de este Mardoqueo, que cuando buscó a su sobrina Esther, le fue a pedir ayuda y le dijo: tú estás en el reino, habla con el rey y dile que Amán ha tramado matarlos a todos. Y sabes, Esther estaba muy cómoda, y le dijo: es que no me toca presentarme todavía delante del rey. Pues sí, y al mes iba al culto. Y le dice: hay una ley que dice que si yo me presento delante del rey, cuando no me toca, nos mata. Por eso me quedo en casa. Sí. Entonces Mardoqueo la visitó a la casa. Y llegó a la casa y le dijo: si tú no nos ayudas, Esther, de otro lado Dios va a enviar la ayuda. Pero que te quede claro que aunque estés en la casa del rey, ahí te vas a morir, ahí te vas a morir. Esto te va a alcanzar a morir. Pero vean ustedes que Mardoqueo tenía una convicción bien establecida. Si Esther no ayudaba, Dios siempre iba a ayudar. Y eso es lo que el creyente necesita, que entienda que hay un Dios maravilloso, que muchas veces nosotros creemos que no podemos salir adelante, que no vamos a lograr las metas, los propósitos que tenemos este año. Mentiras del diablo. Dios sabe cómo nos va a sacar adelante en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación que se está viviendo. Lo único que Dios requiere de ti y de mí es convicción, esfuerzo y avanzar día tras día, fortalecer nuestra fe en aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé, en aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y donde dos o tres estén congregados, allí estoy yo en medio de ustedes. No los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Él os dará toda verdad y a toda justicia. A su nombre, a su nombre. Oh, aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Pero ¿cómo puedo, hermanos amados, sostenerme en medio de esta oposición que recibe el Evangelio? La única manera es dejar de ser un miembro común y corriente y transformarme en un intercesor, en alguien que va a interceder por otro. Es la única manera. Si usted no comienza a interceder por otro, definitivamente usted se va a apagar. Porque el texto bíblico, dándole otra aplicación, porque puede dársele otra aplicación, lo que hice al principio es nada más explicárselos exegéticamente para que ustedes entiendan el texto de lo que está hablando. Pero una aplicación bíblica del texto es esta: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. O sea, lo que el texto bíblico podemos aplicarlo, está diciendo es que todo hijo de Dios, cuando se volca a orar y quiere bajar algo de arriba para acá, va a sufrir las consecuencias. Aleluya. Amén.
Esa es una aplicación extra, ya hablando en términos de aplicación. O sea, cuando alguien dice que se esfuerza por bajar algo del cielo para acá, no, pues sí, claro. Va a sufrir violencia. ¿Por qué les digo esto? Da a entender de que de alguna manera es cierto, vamos a traer la bendición del cielo para alguien, pero eso no va a generar una guerra espiritual con otro. Porque los diablos, cuando usted y yo comenzamos a orar, a interceder por fulano, por sutano, por mengano, por perengano, hermanos amados, y a decirle: Dios, cúbrelo, Dios, bendícelo, y Señor, en tu nombre, Padre, cúbrelo. Levanta vallado, Señor, de ángeles, levanta ese muro de protección, Señor. Cuando el creyente comienza como intercesor a orar, a pedir por esa familia, los diablos no les conviene, los diablos se molestan. ¿Por qué? Porque estamos definitivamente pidiendo la bendición sobre alguien, y allí es donde la guerra se arrecia contra el intercesor, no contra el que estamos ya pidiendo la bendición. No, porque el diablo dejó de estar viendo al que tenía en la mira, pero cuando se está intercediendo por aquel, el diablo cambia la mirada. ¿Quién es el que me está cubriendo este? Ya lo vi. Y el diablo, usando ese lenguaje de manos, yo había salido como que le dijera a uno: te tengo en la mira, muchacho, ya, al intercesor. Entonces por eso los hermanos no oran. Ahí están felices, galán ellos. ¿Y qué tal, hermano? Bendecido, varón, bendecido. Y el diablo le da. El diablo le da risa. Pero cuando comenzamos a interceder, hermanos amados, el diablo sí le agarra ese cosquilleo, el hormigueo así, y le va a dar derrame facial. Y a mí me gustaría verlo con la boca toda torcida y preguntarle: ¿qué le pasa, don diablo? Me dio un derrame facial, porque ahí en la Osana les están enseñando que deben de ser intercesores, y a eso no me gusta, porque entonces todos van a estar protegidos bajo las oraciones, la protección de Dios, y la sangre gloriosa va a caer sobre ellos, y no pueden tocarlos, no pueden tocarlos. Dice el diablo a su nombre, a su nombre. Entonces usted y yo debemos entenderlo. Mira, mucha gente que está padeciendo en nuestros tiempos, y yo no me aparto tampoco, porque hoy tengo más tiempo para interceder. No, y olvide de yo ni duermo ya, porque los viejitos ya no dormimos, ¿verdad? Una hora, ratita con usted con los y no lo vemos, hermano. Entonces, toda esa gente que intercede, de alguna manera sufrimos las consecuencias. Pero ustedes también deben de involucrarse. Amén. Ahí dice: te va, Dios, pastor. Que le vaya bien, pastor. Ahí dice usted solo. No. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? No. Si usted no se volca a ser un intercesor, definitivamente no va a funcionar. Termino esta enseñanza poniéndoles un ejemplo bien práctico. ¿Recuerdan ustedes el Evangelio de Marcos, donde se narra la curación de un paralítico? Que 4 muchachos lo encuentran, que son amigos de él, y lo llevan en los hombros, y llegan a donde está el culto, a la casa donde Jesús está haciendo el culto, y definitivamente no pueden entrar. El texto bíblico dice, en Marcos 2, del 3 al 5, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Punto. Les digo que ese pasaje ya lo podemos de memoria. Llegan allá, el culto está topado,
No hay quien diga, ¿y a quién trae? A un paralítico que te espere. No, esa gente de allá maleducada, ni siquiera la silla tenía un pobre hombre. Y los hermanos que habían hecho el gran viaje, llevándolo en el lomo, venían desde una distancia. Hermano, voy a hacer un paréntesis. Cargar a un prójimo, eso pesa, hermano. Mire, gracias a Dios que las funerarias ya existen y dan carros fúnebres. Pero antes, no, hombre, eso de llevar a un prójimo aquí en el hombro, no sé por qué, pero pesa. Si el que lo llevaba antes, uno hasta aquí le quedaba marcado el maderón que le ponían a uno. No, vea, el carro ahí va, ¿cómo lo quiere? ¿Lento, seguro, rápido? Rápido, llevémoslo. Y uno con todos los carros detrás. Ponle la sirena para allá para que se apaguen. Pero estos lo llevaban, 4 lo llevaban, habían caminado, algunos llegaron cansados, por no decir los 4, y aún así ven los problemas. ¿Cuál es el problema? Que no pueden meter al paralítico por la puerta, porque no está abarrotado. Entonces dicen, vamos a subirlo y lo bajamos otra vez, a ver si no nos cae. Y lo desquebrajamos. Si ya está paralítico de aquí para allá, también le buscamos que te llegue. O sea, eran atrevidos los 4. Pero no es esa la enseñanza en sí, sino es esta. La Biblia establece que son 4 los que lo llevan. ¿Por qué no dice la Biblia que solo era 1? Claro, es lógico, eran 4. Pero solo uno pudiera haber llevado al paralítico. Sí. ¿Cómo le hubiera hecho? No sé, lo hubiera amarrado, jalado, no sé cómo se lo hubiera llevado. ¿Lo hubiera sanado el Señor a ese paralítico si solo uno lo llevaba? No lo sé. Lo sanó porque 4 lo llevaban. Lo subieron, lo bajaron. Y el texto dice, cuando vio la fe de ellos. O sea, que si solo uno lo hubiese llevado, hasta la puerta hubiera llegado. Bueno, ni a la puerta, sino detrás del gentío. Pero no les digo si lo hubiera sanado el Señor. Porque Jesús no pudiera haber visto la fe del que lo llevaba. Pero no, 4 establece y Dios hizo el milagro. Pero esa es una regla. Ese es ya algo que está establecido, hermanos amados. Es un principio bíblico para la intercesión. Que deben de haber 3 o 4 de acuerdo para que Dios haga un milagro. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Punto. O sea, ese es un principio bíblico. ¿Solo uno puede orar? Sí. ¿Puede interceder? Sí. Pero si lo hacemos en bloque, el milagro es más rápido. Porque yo creo que el paralítico, si lo hubiera llevado solo uno, hubiese esperado hasta que terminara el culto, hasta que comieran los tamales, el café, y ahí se quedaban chambreando, hablando, y el paralítico ahí con el que lo llevaba esperando que dieran chance para entrar. Y a esto súmale que Jesús sale por la otra puerta, ahí se hubiera quedado esperando. Pero 4, no, dije, que nos subimos, nos desbarrancamos y no hay problema. Ya estuvo. Entonces, hermanos amados, si no nos transformamos en intercesores, podríamos desfallecer. Amén. Les digo esto porque la Biblia está rica en ejemplos. Yo quisiera motivarlos a ustedes. No es nada fácil ser un intercesor, pero el que recibe la bendición es el que intercede, la recibe más por el cual está intercediendo. El que está ahí diciendo, ay Señor, ayúdame, ese recibe bendición, pero recibe más bendición el que intercede. Recibe más bendición. Les digo porque, concluyo, Éxodo 17 narra la guerra de Amalek contra Israel.
Allí hay un equipo de intercesores. Josué va al mando con el ejército. Moisés conoce el principio de que 2 o 3 o 4 son mejor que uno. Y le dice a Aarón y al otro muchacho, ¿verdad? Quiero ver, sí. Y a Ur, y le dice, vamos a la montaña a orar para ayudar a Josué. Suben los 3 a la montaña, los 3 intercedores, Moisés, Aarón y Ur, y los 3 están diciendo, Señor, ayúdale a Josué, sácalo adelante, que gane la victoria. Moisés levantaba las manos y Josué ganaba. Moisés la bajaba y Amalek hacía retroceder a Josué. Entonces bien que el principio era estar unidos en la oración. Entonces Ur y Aarón dicen, no hombre, agarrémosle las manos a Moisés porque el viejito se cambia. Y le levantó uno la mano y le levantó el otro la otra mano, y entonces la intercesión se hizo sólida entre Moisés, Ur y Aarón. Y Amalek fue destruido. Entonces, quiero animar. Si nosotros nos volcamos a orar, la victoria es segura. Lograremos pasar al otro lado. Damos un fuerte aplauso a Dios.